Bueno, inicio grabación de este pequeño tutorial con base en las preguntas que me han realizado ustedes, los aprendices de este tecnólogo en animación tridimensional. Vamos con parámetros básicos de modelado de estructuras tridimensionales. Todos los programas tridimensionales funcionan de la misma forma. Por favor, me confirman, como quité la pantalla, me confirman que nuevamente estén visualizando 3D. Sí, señor. Listo, se está visualizando 3D bien. Perfecto. Entonces, inicio. Observen lo sencillo que es. Voy a crear, por ejemplo, una cabeza robótica y para explicar herramientas sencillas de modelado 3D, para que ustedes vayan asimilando y cuando agarren diferentes tutoriales, pues asimilen mucho más rápido ese conocimiento. Creación. Voy a utilizar, por ejemplo, en creación geometrías, un cubo. El cubo lo voy a crear, recuerden que lo puedo crear en cualquier vista, lo puedo crear incluso en perspectiva. Creémoslo en perspectiva. Al ojo creo un área, suelto, mantengo oprimido el botón izquierdo del mouse, suelto y creo su altura. Las mallas tridimensionales, voy a la parte inferior a los iconos de control del espacio, centro todas las vistas y maximizo vista de perspectiva. ¿Qué es importante en la visualización? Maximizo. ¿Qué es importante en la visualización? Que por lo general ustedes no visualizan la malla, solo la estructura tridimensional. Y como voy a modelar, tienen que ir a los menús de la vista, que son 1, el signo más es 1, perspectiva 2, 3 y 4. Más 1, perspectiva es otro menú, la visualización es otro menú y las características es un cuarto menú. En ese cuarto menú hay una línea de texto que dice Edge Faces. Me permite ver no solamente tridimensional, sino la construcción, así como se ve en las vistas planas, en front, top o left. Empiezo a modelar. Hay diferentes formas de modelar. Yo puedo convertir ese cubo cuando paso a modificar al lado de creación, cuando paso a modificar al lado derecho. Me dice que es un cubo. Yo puedo decir sobre la estructura tridimensional y convertirla en una malla editable diciéndole voto o acá en box o directamente sobre la estructura tridimensional, botón derecho del mouse, aparece una ventana muy completa, flotante, y en la parte inferior dice convertir a, y la puedo convertir a una malla polieditable de polígonos. O también puedo utilizar, que es lo que voy a utilizar el día de hoy, en lista de modificadores, como le puedo dar una estructura tridimensional a cualquiera de estos múltiples modificadores, hay uno que se llama igual, Edit Poly. Cuando le doy Edit Poly y despliego acá la flecha en la parte superior, veo que puedo controlar vértices de la estructura, aparecen los vértices en azul. Puedo controlar los lados y seleccionar lados o líneas de qué, bordes cuando tengo huecos, polígonos, depende de la construcción que tenga, esa forma tridimensional, o si es una tridimensionalidad compuesta por varias formas, puedo seleccionar elementos dentro de esta tridimensionalidad. Aquí solo tengo una tridimensionalidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, algo robótico y lo tengo que hacer muy rápido y muy sencillo para que no quede tan extenso el tutorial y no quede tan pesado. Lo ideal de un tutorial es máximo media hora. Vamos a intentar que no quede tan largo. Mejor hacer varios. Entonces, por ejemplo, tengo esta estructura tridimensional, ¿qué puedo hacer? Entonces, miremos las diferentes herramientas. Yo puedo seleccionar polígonos.
y necesito crear espacio para los ojos. ¿Cómo selecciono varios polígonos simultáneamente? Manteniendo oprimido control en el teclado, yo puedo seleccionar varios polígonos. ¿Cómo los deselecciono? Con Alt. Entonces, con control selecciono, con Alt deselecciono. Tengo dos polígonos seleccionados. Cada vez que ustedes seleccionan la herramienta de edición Poly, se activa. Es un menú muy complejo, muy extenso, pero se activa edición de polígonos. Si estoy en vértices, pues se activa edición de vértices. Cada uno tiene su propio menú en la parte inferior. Entonces, con los polígonos veamos algunas de las herramientas. Yo puedo extruir, decirle extrude, extruir, se enciende el botón de extruido y me paro sobre el polígono y cambia el icono del cursor. Si mantengo oprimido y muevo el mouse manteniendo oprimido el botón izquierdo, yo puedo crear extruidos positivos o negativos. Eso por un lado, botón derecho. Al lado tiene un pequeño botón de herramientas. Yo lo puedo hacer con ese botón de herramientas. Aparece un pequeño menú flotante donde le puedo dar medidas específicas. Ahora, una vez lo tengo realizado, pues le doy visto bueno y queda el extruido. Vamos a orbitar. Voy a dar la sensación de esos dos huecos, de esos dos profundidades que acabo de realizar para generar ojos. Pero puedo seguir avanzando, entonces lo quiero un poco más elaborado. Entonces sigamos viendo herramientas. Yo tengo líneas. Yo puedo seleccionar líneas. Con control selecciono las líneas que están alrededor de esos polígonos o los bordes con lados. Y ahora puedo ir a chamfer. ¿Qué hace? Voy al menú. Miremos qué características tiene con el menú. Entonces veo que la primera característica me da un segundo bisel. La segunda característica me duplica los biseles. Realmente chamfer es bisel. La tercera característica, si tengo muchos biseles, los ajusta. Y así usted, aquí me puedo quedar 5 o 10 minutos cuadrando todas las características, no es la idea. La idea es que ustedes conozcan qué hace la herramienta. Una vez ustedes manipulan los parámetros, estos parámetros quedan grabados. Entonces yo le puedo decir, ok, aceptar. De modo que cuando yo nuevamente selecciono lados en la siguiente profundidad que tengo para trabajar los ojos, con control selecciono, de modo que en el momento que yo le diga nuevamente chamfer con el menú de chamfer, de bisel, él automáticamente asume que usted quiere trabajar esas mismas características que dio en el pasado, en la pasada herramienta. Entonces facilita un poco el trabajo. Digamos que esos son los ojos. Vamos a crear texturas. No sin antes recordarles que en el menú de render tengo que estar en Scanline, render, para que cuando abra en la parte superior el menú de materiales pueda ajustar los materiales. Yo selecciono, ahí tengo unos materiales preestablecidos, pero voy a empezar desde cero. Selecciono un material. El botón donde dice Physical Material o material, aparece esta ventana flotante donde tengo que ir al material estándar. Material estándar me permite crear todos los parámetros desde cero y dar todas las características que necesite. No es un material dado por el programa, es un material creado por ustedes. De esta forma puedo ajustar color. Aquí tengo un material en color azul. Recuerden que en los parámetros básicos en Diffuse, yo toco el botón de Diffuse y aparece una ventana profesional de color
donde puedo ajustar el color, decirle OK y arrastrarlo y aplicarlo sobre la figura tridimensional. Ahí tengo uno blanco, no he cambiado sino el color en Diffuse. Tengo uno negro y tengo un color rojo, un material rojo. Y tengo un material que ya lo voy a explicar con una imagen. ¿Por qué? Si quiero trabajar texturas descargadas por ustedes de la web o fotografías que ustedes quieran aplicar como texturas tomadas por ustedes. Creación, geometrías, y voy a crear una esfera para los ojos. Es importante la posición de esa esfera en el espacio, porque les voy a explicar cómo colocar diferentes materiales a una estructura tridimensional. Entonces, si yo centro todas las vistas, observo que la construcción de la esfera tengo que darle una rotación para hacer lo que les voy a explicar a continuación. Rotación. Esta esfera va a ser mi ojo. Por lo tanto, en la vista lateral la voy a rotar, pero aparecen unos snaps acá en la parte superior. Ahí los estoy mostrando con el cursor y entre esos snaps hay uno de rotación, de ángulo, que es rotación. ¿Para qué? Para que cuando yo utilice la herramienta rotación, en la parte superior tengo posición, rotación y escala. Y más, un poco más allá, tengo solo seleccionar. Solo seleccionar, repaso, es para seleccionar únicamente los objetos, pero en este momento voy a utilizar rotación con un snap de angulación. Entonces roto en la vista lateral para que me sea, rota cada 15 grados para que me sea más fácil generar una rotación de 45 grados. Y lo ubico en la posición mover, ahí tengo los pivotes del objeto y puedo utilizar cualquier vista, en este caso pues las vistas planas. Mucho mejor en la vista top, dice que el objeto está atrás, que lo traiga hacia adelante, ese ojo. Maximicemos perspectiva. Este recorte negro, recuerden que lo doy en perspectiva cuando activo Show Save Frame, que es el tipo de render, el tamaño de render en píxeles, Show Save Frame. Render. Cuando realizo un render, esto es lo real. Escalo la parte superior, escalo, me ubico que quede seleccionado el centro para que sea constante la escala. Y con el ayudante de rotación le digo colóquemelo en vista front aproximada. Oprimiendo la rueda del mouse, ustedes pueden desplazar el rotar la rueda del mouse para acercar o alejar y oprimida la rueda del mouse para mover. Aquí tengo mi ojo, mi primer ojo, pero el ojo quiero que tenga una pupila. Creería que ese tamaño me funciona. Rotemos. Perfecto, está un poco salido. Ahora le voy a decir un aproximado lateral. Left. Muevo. ¿Y qué les iba a explicar? Quiero que esa esfera no solamente tenga un material blanco, aquí lo voy a arrastrar, sino que tenga también un material negro. Entonces lo mismo, en la esfera ya no la voy a modelar, no le doy Edit Poly, sino le doy otro modificador de edición que se llama Edit Mesh. ¿Qué hace Edit Mesh? Tiene las mismas características de ver lados, caras, polígonos y selecciono múltiples polígonos. ¿Para qué? Esos polígonos que acabo de seleccionar en la parte superior en materiales, selecciono el material y lo puedo arrastrar sobre esos polígonos o lo puedo aplicar con el botón en materiales que dice asignar material a la selección. Ahí lo estoy mostrando con el cursor. ¿Qué hizo este Edit Mesh que le apliqué a la esfera?
aquí en lista de modificadores, aquí en la interfase al lado derecho. Cuando salgo, me dice que acaba de aplicar dos materiales a una forma tridimensional. Ahora es muy sencillo. Ahora lo que tengo que hacer es front. Me está agarrando el ángulo que no quiero, lo voy a hacer manualmente. Agarro esa esfera y recuerden que si tengo oprimido Shift en el teclado, cuando la mueva en el eje X, ya le dije aquí en la parte superior mover, Shift, mover, me crea un clon, que puede ser una copia, no una instancia. Instancia es cuando quiero hacerle modificaciones al primero que me los haga a las copias. Copia cuando es instancia. Copia es completamente independiente. Entonces puede ser una copia para que sea completamente independiente y lo ajusto. Aquí también puede tomarme mucho tiempo ajustar las formas tridimensionales y no es el caso para este tutorial. Necesito avanzar rápidamente con modelado, con características de modelado. Entonces tengo dos ojos. Quiero más malla. Alguien me preguntaba, no, necesito más malla. Acerco y observo que cuando tengo seleccionado la estructura de la cabeza, con Edit Poly yo puedo crear subdivisiones entre los lados. Yo puedo modificar vértices, por ejemplo, voy uno por uno, vértices, alejo, ¿qué puedo hacer con vértices? Entonces se me ocurre en este momento que tenga dos cachos. Entonces puedo seleccionar simultáneamente dos vértices, este vértice, control, y este siguiente vértice. Estos dos vértices. Y que esos dos vértices en la parte inferior, entre las diferentes herramientas con las que ustedes tienen que jugar, todos los programas tridimensionales las tienen, tengo el chamfer, que es el bisel o un extruido. Entonces ese bisel me puede generar, alterar la forma. Si no me gustó, control Z. Lo estoy haciendo manualmente. Control Z. O puedo generar un extruido. Entonces vamos a ver qué sucede cuando le doy un extruido a un punto. Dependiendo del movimiento, lo estoy haciendo manualmente. No lo estoy haciendo con el menú. Me paro sobre el vértice y muevo el mouse y voy creando la forma. Y roto y fue simultáneo. Que quiero unas orejas, entonces puedo ir a polígonos con todas las herramientas, tienen las mismas características en la parte inferior. Que quiero estos dos polígonos para generar una especie de orejas. Control. Con control y solo selección, puede ser en la parte superior solo selección, con control puedo seleccionar y verifico que estén los dos polígonos equilibrados. Y le puedo dar a ese polígono ahora no extruido sino bevel, o bevel desde el menú o bevel manual. Si solo toco el botón bevel y me paro sobre el polígono, mantengo oprimido y lo puedo hacer manual. Si estoy con el menú, entonces aparece un menú flotante y lo puedo hacer con medidas exactas. ¿Listo? Es ya como ustedes quieran trabajar. Entonces voy creando mi personaje. Esto es lo que se llama modelar tridimensionalmente. Entonces, más herramientas. Quiero generar una boca. Entonces, bordes. Genero aquí un borde. Alejemos. Recuerden que yo salto con diferentes temas para que quede más completo el tutorial. Tengo un borde. Apaguen el micrófono, jóvenes. Tengo un borde. Puede ser un extruido.
o también puede ser un chamfer. Ustedes van jugando con las diferentes herramientas que me va generando el programa tridimensional. Y van modelando la estructura. ¿Qué quieren? Que esa boca tenga una profundidad. Entonces, depende de la visualización que tengan del programa tridimensional, ustedes le pueden dar la profundidad. Entonces, no, quiero un polígono y quiero que tenga una lengua. ¿Cómo podría ser una lengua? Yo puedo ir a la parte superior y crear algo rápidamente, un plano. Y ese plano paso a modificar y que tenga muchos segmentos. Aquí el plano, estoy en modificar. Este es mi plano. Rotemos la vista de perspectiva para que lo observen. Maximizo nuevamente la vista de perspectiva y les digo, bueno, que esa lengua tiene que ser roja. Por lo general los planos tienen poca malla. Ahí voy a seleccionar el plano. Y está seleccionado, estoy en modificar y le voy a desactivar malla. Pero ya les explico por qué le tengo que colocar malla. Porque tiene que tener alguna forma y alguna dirección esa lengua. Voy a materiales y en materiales aplico un material rojo. Le doy segmentos. ¿Para qué? Para jugar con otro modificador que podría ser Ben. ¿Qué hace Ben? De los diferentes modificadores que ustedes se van a encontrar en diferentes tutoriales. Ben tiene, si yo despliego Ben, tiene gizmo y centro, que es la posición del pivote. O sea que ese centro debería moverlo, activarlo y moverlo en Y para que sea aquí el inicio de la lengua y darle una angulación. Si no estoy viendo la angulación, porque tengo que definir si es en eje X, Y o Z. Entonces le digo, bueno, ¿cómo se vería en el eje X? Démosle la angulación. Ah, no, me gusta más en el eje Y. ¿Cómo se vería en el eje Y? Y qué tanta angulación le quiero dar. Y ya tengo una lengua para ese robot. La puedo mover. Salgo de Ben, del subobjeto, para poder controlar el objeto en posición, porque no puedo estar ni en gizmo ni en centro. Ben, y muevo esa lengua a la posición exacta. Aquí es donde ustedes necesitan las vistas planas para observar que esa forma tridimensional quede en una posición lógica. Si no veo, no voy a perder la vista. Yo tengo que maximizar las vistas y ajustar los objetos en posición, rotación y escala. Un poco de rotación, bueno, rotémoslo. Un poco de posición, movámoslo. Un poco de escala, ajustémosla. Y miremos en perspectiva y revisemos todas las vistas cómo está quedando. Maximizo y orbito. Si no quiero ver la malla o quiero ver en un render cómo está quedando mi forma tridimensional, pues puedo ir observando mi personaje.
Bueno, esto es un personaje que estoy sacando rápidamente de mi imaginación. Continuemos con herramientas de modelado. Un render para ver cómo está quedando. Entonces ahí veo, no tengo luces, no tengo, cuando yo empiezo a colocar luces, ya va quedando mucho mejor la estructura de mi personaje tridimensional y creación luces, unas luces estándar, o aunque sea una ovni, minimizo y creo una ovni por acá. Esa ovni automáticamente cambia la visualización de ese render. Miren cómo cambia dramáticamente. Entonces ya con luces cambia completamente el resultado del render. Yo la puedo también, si mantengo oprimido Shift, siempre que tengan oprimido Shift, ustedes pueden crear clones de lo que tengan seleccionado, lo que quieran mover, escalar o rotar. Y subámoslo un poco. Entonces me está generando sombras. Sigamos con las herramientas. Muchos de ustedes cuando están modelando, uno de los primeros problemas que se le presentan es que necesito más malla. Entonces, acerquemos la estructura tridimensional y digamos que le quiero sacar una pequeña nariz. Entonces, para explicar las herramientas. Entonces, nuevamente con selección en la parte superior, selecciono el cubo y miremos otra de las diferentes herramientas que vamos a ver. Entonces, en Edit Poly, los lados me permiten generar, yo puedo agarrar este lado, una nariz muy pequeña. Voy a sacar una nariz muy pequeña en este polígono, pero necesito más malla. Entonces, una forma de generar más malla equilibrada. En lados, yo selecciono, por ejemplo, este lado, mantengo oprimido control y selecciono el siguiente lado, que quede uno frente al otro. Y en lados, por ejemplo, aquí en la parte inferior, cuando ustedes estén con tiempo manipulando las diferentes herramientas, hay algo que dice Connect. Entonces voy al menú de Connect, para no hacerlo manual, sino con el menú. Conexión me permite generar conexiones y crear nuevas líneas. Entonces me acaba de crear dos conexiones. Los dos parámetros de abajo son para moverlo en ese polígono, para agrandarlos, separarlos. Para separarlos o para desplazarlos. Mire, separarlos o el siguiente parámetro para desplazarlos en ese polígono. Y una vez les guste las divisiones, le dicen aplicar. Ah, no, que quiero otra. Ahora de esas dos divisiones que aparecieron, quiero nuevamente otra conexión. Entonces, nuevamente conexión. Y él guarda los parámetros y le dicen simplemente OK. No, ahora quiero la nariz pequeña, entonces selecciono solo ese polígono y le puedo dar un pequeño extruido o un bevel manual. Entonces quiero una nariz muy pequeña. Roto. Y voy creando mi personaje. No se preocupen los que quieren personajes orgánicos. No voy a dejar este tutorial muy extenso porque ustedes tienen que practicar con las diferentes herramientas. No se preocupen. Bueno, algo que sí les tengo que explicar es que estas estructuras son huecas, porque yo puedo tener, no quiero que se me pase este tutorial sin explicarles lo siguiente. Si yo quito un polígono, observen, voy a abrir un hueco para explicar borde. Si yo quito algo, le voy a hacer aquí sobre la cabeza. Acerquémoslo un poco. Si yo selecciono un polígono, solo seleccionar un polígono, quedan 2 y 2 en el del centro. Y le digo en la parte superior, edición, o si ustedes tienen la tecla suprimir, yo voy con el menú en la parte superior, edición, delete, eliminar, delete.
creo un hueco. De modo que si yo roto, cuando creo un hueco, la estructura, puedo ver el interior de la estructura. Esto me permite, cuando creo un hueco, por ejemplo, en lados, yo lo puedo volver a cerrar. Yo puedo cerrar un polígono. Mire cómo se cierra un polígono. Polígono y volverlo a crear. Cuando tengan huecos, si quieren cerrar huecos. Yo puedo en la parte inferior, en polígonos, ahora se me perdió. El balón y otro 16. Create, no lo he encontrado. Create, el botón de crear y se activan los vértices. O sea que yo me puedo parar sobre cualquiera de los vértices. Clic sostenido. 1, 2, 3 en orden. 4, 5. Y sobre el inicial y él crea el polígono. Y apago Create. Control Z. O también me salgo de Edit Poly, Control Z. Control Z le regresa 10 pasos máximo. Control Z. Polígono. Edición. Delete. Selecciono un borde. Oprimido con mover. Y mantengo oprimido Shift. En Z yo puedo sacar estructuras tridimensionales y seguir modelando a partir de un lado. Depende en la dirección que mueva ese lado. Entonces ahí les dejo muchas herramientas para que vayan teniendo presentes de edición de personajes. No se preocupen si quieren las formas orgánicas, porque tengo modificadores que me dan sensación orgánica y también ayuda a la textura. Uno de ellos, por ejemplo, es a la estructura tridimensional. Mesh Smooth. Mesh Smooth lo que hace es que me transforma, dependiendo las características, es uno de los diferentes modificadores, hay varios, que me transforman la estructura tridimensional y le dan características orgánicas a la estructura. Y puedo aumentar la malla, pero por lo general la malla no se aumenta. Las pequeñas imperfecciones se tapan cuando apliquemos materiales. Cuando aplican ustedes materiales, voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando aplican una textura, ustedes seleccionan, este material es azul. Yo quiero reemplazar ese azul en Diffuse. Recuerden, lo vimos en un tutorial pasado frente a Diffuse. Hay un botón que dice None. Lo selecciono, ventana flotante, y busca traer una fotografía. ¿Qué es una fotografía? Un mapa de bits. Un bitmap, doble clic. Entran, buscan cualquier textura, por ejemplo esta de nubes, le digo traer, abrir, déjemela ver en el escenario, la puedo visualizar. ¿Cómo controlo esa textura en la figura tridimensional? Alejémosla un poco. ¿Cómo controlo esa textura? Con otro modificador, un modificador para controlar texturas. El más práctico en este momento sería el WMAP. ¿Qué hace el WMAP? Me aplica la textura plana, pero veo que la está rasgando. Pero tengo varias formas de aplicar esa textura. La aplica plana, de forma cilíndrica, de forma esférica, de forma cuadrada.
También la puedo escalar. Ahí están todos los parámetros para manipular. Es animable. Yo una vez tengo la figura tridimensional, un ejemplo, ya para terminar, cuando iniciemos los procesos de animación, que quiero que se muevan los cachos, un ejemplo. No lo puedo hacer directamente de Poly si lo quiero hacer en un proceso de animación, enciendo en la parte inferior AutoKey y muevo mi línea de tiempo. ¿Cómo puedo animar los cachos? Desde un vértice, tengo obligatoriamente que transformar una vez ya la tengo, ya terminé el proceso de modelado, botón derecho sobre la estructura tridimensional, ventana flotante y la convierto ahí sí toda en una malla editable Poly. ¿Para qué? Para que fusione todos los modificadores y pueda entrar a vértices, un ejemplo, y tengo seleccionados estos dos vértices y si tengo activa la línea de tiempo, yo muevo los vértices hacia un lado y luego muevo los vértices hacia el otro lado y puedo crear animaciones dentro de la estructura tridimensional, así como movería los ojos. En un ejemplo muy sencillo en rotación, que el personaje, cuando salgo de Edit Poly, que el personaje, las esferas, los miren a ustedes. Entonces tendría que subir la mirada. Para esto vamos a ver controladores para moverlos al mismo tiempo. Aquí lo estoy haciendo manual. Entonces voy creando una animación del personaje. Hasta aquí paro la animación para que ustedes en sus casas con calma repasen las diferentes herramientas. Por eso traté de hacerlo lo más rápido posible. Todo es animable. ¿Qué quiero ahora animar la lengua? Bueno, selecciono el objeto lengua, composición o con solo selección del objeto. Lo selecciono y ¿qué voy a animar? El parámetro ven. Entonces, que baje la lengua. Todo es, absolutamente todo es animable en 3D. Ya con cámaras, con luces, todo, recuerden que todo es animable en cualquier programa tridimensional. Desde la malla, en su parte física, hasta los objetos completos. Detengo la grabación. Y preguntas.